Judicial también empieza a tener un peso, así que estaremos más atentos también a esos cruces entre esos dos mundos. Ahora vamos a preocupaciones numéricas que afectan al gobierno de Cambiemos. Está Claudio Jacqueline para contarnos esa mirada. ¿Cómo estás, Luciana? Yo diría que lo que nos encontramos ahora es entre la realidad de los números y el optimismo del gobierno, sobre todo del núcleo más cercano, más cerradito que tiene Macri, que hoy está compuesto básicamente y se asienta en dos pilares: Macri, Duhovne y Marcos Peña. Ellos tres son casi, te diría, los que sostienen la mirada optimista para preocupación mucha de otras alas del oficialismo, tanto del macrismo como del resto de los socios de Cambiemos, que ven que esta mirada con tanto optimismo tiene poco asidero en los números. ¿Y por qué? Lo último que vimos es al presidente saliendo a decir, un día antes de que se conozca el índice de inflación de enero, que la inflación estaba bajando. ¿Qué pasó? Lo contrario. El índice, casi yo te diría, pasó a la inversa de lo que pasaba con el kirchnerismo. Las consultoras privadas daban un número que era más alto que el que terminaba dando el INDEC truchado, y eso ponía contenta a la presidenta. ¿Qué pasó acá? Las consultoras privadas anunciaban, preveían un número, un porcentaje de aumento del índice de precios al consumidor que estuvo por debajo de lo que dio el índice oficial. Esto que lo puso a Macri, y acá lo vemos, en una situación de alta incomodidad. Allí está la frase del presidente: está empezando a bajar la inflación y lentamente va a mejorar la actividad económica, y la realidad al otro día lo desmintió. La realidad lo desmintió por dos cosas. La primera, porque las expectativas era que fuera más baja de lo que fue. Pero además, porque lo desmiente respecto de por supuesto, el interanual, que el interanual es casi de escándalo, estamos en el 48% de inflación interanual, sino porque el intermensual, es decir, enero contra diciembre, también fue más alto. Entonces estuvo 0,3 arriba. Esto que lo expone al presidente, hay que deja en evidencia este voluntarismo que reina en ese espacio que componen este triángulo, en el que Marcos Peña, por un lado, insufla el optimismo mirando encuestas, que este es la otra pata, mirando encuestas que interpreta al revés de quienes las hicieron, y este es el caso de la encuesta de poliarquía que se conoció en enero, en donde esa encuesta lo que decía era que Macri había tenido una caída en imagen importante y que había horadado un poquito su techo Cristina. ¿Cómo la interpretó el gobierno a instancias del equipo que conduce Marcos Peña? Como que el presidente sigue siendo competitivo porque está arriba de los 30 puntos de aceptación de imagen. Sin mirar el vaso medio lleno. Una voluntad por mirar el vaso medio lleno enorme. Con la inflación pasó lo mismo. Cuando uno habla con la gente del Ministerio de Hacienda, ¿qué viene diciendo? Viene diciendo que la inflación va a bajar, que la actividad se va a recuperar más hacia el segundo semestre que hacia el primero, y que los sueldos van a recuperar poder adquisitivo. Y acá lo que nos vemos es, mientras estamos viendo que el poder adquisitivo va a ser difícil que recupere poder adquisitivo, porque lo que están diciendo los agentes económicos es las empresas no están en condiciones, salvo enorme conflictividad, cosa que tampoco le conviene al gobierno, a ir hacia paritarias que ronden el 30%, con lo cual eso no sería verificable. Y a esto te agrego otro dato, otro indicador, que es el indicador que se va a conocer en marzo, que es el semestral de pobreza. Y el semestral de pobreza va a ocupar el periodo más crítico de la crisis, precisamente, valga la redundancia, de 2018, porque va desde el comienzo del segundo semestre al fin del segundo semestre, es decir, los momentos más críticos donde el salto inflacionario fue enorme, y en la manera en la que se mide la pobreza va a tener un impacto donde el incremento de la pobreza va a ser alto. Es decir, que si aun cuando se cumplieran
los pronósticos de este gobierno, para tener algún indicador positivo, en el caso de la pobreza, vas a llegar recién a septiembre. Claro. O sea, es cierto, vas a estar casi sobre la elección presidencial, pero vas a tener antes las elecciones primero de las provincias y además la PASO, que hasta acá en la Argentina siempre ha operado como una primaria, como una primera vuelta, no como una primaria. Claro, pero además el aumento de los alimentos por encima de la inflación promedio de enero preocupa también en términos de medición de la pobreza, ¿no? Clarísimo, y esta es una observación muy válida. Si vos mirás la inflación núcleo, es decir, lo que no tiene el impacto estacional, es mucho peor. Claro. Es 3 puntos, estás por encima, ya te la baja lo estacional, o sea, te beneficiaste con lo estacional, lo cual es increíble. Si vos mirás además, si cuando empezás a desglosar el indicador y vos ves cuáles son los rubros que tienen impacto, estás mirando alimentos y bebidas no alcohólicas, transporte, salud y educación. En cambio, deterioro, y demuestra deterioro porque está por debajo de la inflación interanual, lo que tiene que ver con bienes que vos podés postergar y que te afectan, sí, mucho el consumo, pero que en alguna medida podés postergar. ¿Cuáles son? Bebidas alcohólicas, textil, indumentaria, digo, esos... Se ha vuelto superfluo ese gasto. Totalmente. Sí. Y aún en un mes netamente turístico y de salidas, entretenimiento y gastos en restaurante y turismo están por debajo de la media. Claro. O sea, están por debajo de esos otros rubros. Sí, la estacionalidad te ayudó, te jugó esta vez totalmente a favor. ¿Qué te quiere decir esto? Que además lo que tenés es menos actividad en las áreas donde vos esperabas más actividad. Claro. ¿Por qué? Porque ¿qué decía el gobierno? Este año volamos entre rubros: el agro, vaca muerta y el turismo. El turismo te muestra que lo que ha tenido es un comportamiento menor al esperado. Sí. Claramente. En términos interno, de precios, por lo menos. Sí, en términos de precios y en términos de actividad, porque toda la actividad te refleja que hubo menos actividad que la que se esperaba. Sí, es mayor que la del año pasado, por supuesto. Claro, con un dólar, con un peso que se depreció el 100%, si no lo tenés, porque hay gente que se quedó acá y porque hay gente que vino a la Argentina, estaríamos en el mundo más impensable. Claro. Ahora, la realidad es que no lo tuviste. El agro, que es el otro, es probable que estés dentro de lo esperado. O quizá hasta te regale un poquito por encima. Ahí vas a tener un elemento que es: ¿y qué pasa con la liquidación de divisas del agro? Cuando la campaña agrícola va a estar terminando en julio. Entonces, primero vas a tener ese punto. Y el otro punto, que es vaca muerta, al que acaba de tener un parate con la medida que redujo los subsidios que estaban prometidos. Sí, hay problemas judiciales ahí, ¿no? Hay problemas judiciales, hay problemas de empleo, hay problemas... y además, esto te va a impactar en una elección de cortísimo plazo. Neuquén. Neuquén, sí, ya va marcando una tendencia. Donde el gobernador vuela y donde es altamente probable que Cambiemos esté tercero. Altamente probable. Cuando había expectativas el año pasado de que Pechi Quiroga, el candidato que es el intendente de la capital, el candidato del radicalismo y de Cambiemos, o por obvia razón, fuera muy competitivo. Dejó de serlo y no por su culpa. Y no por su culpa, porque lo bueno de Vaca Muerta se lo lleva Omar Gutiérrez, el gobernador, y lo malo de Vaca Muerta también lo capitaliza Omar Gutiérrez. Claro. Este es el combo donde lo que estamos viendo es que hay un optimismo que hoy el gobierno transmite, verbaliza, construye como relato, pero le cuesta mucho encontrar asidero en las cifras y en los hechos. En la realidad. Es así. Sí, con esa especie de caballo indomable que es la inflación, ¿no? Con ese caballo indomable que es la inflación, y que en el inconsciente colectivo de los argentinos y en el consciente colectivo de cada uno e individual, también tiene un peso demasiado fuerte, donde genera mucha preocupación y temor. Es cierto, no hay disparada de precios, no hay corrida cambiaria, no hay corrida bancaria, todo esto es
parte de que si miramos el escenario posible de agosto del año pasado, es un poco lo que sostiene el optimismo del gobierno. No estamos en una situación ni por lejos parecida a la de 2001. No, claramente, ni la hiperinflación que hemos conocido los que tenemos muchos años. Con Alfonsino o con Menem. Entonces, ninguno de estos dos escenarios está presente. Esto es cierto, le permite al gobierno especular con la posibilidad de que, bueno, haya una mejora, se genere cierta actividad o por lo menos no se deteriore tanto y en ese no deterioro se sostengan sus chances electorales. Hasta ahora, la mayor chance electoral la sigue sosteniendo, casi yo te diría, lo que estabas hablando antes con Cecilia. Absolutamente. Las cuestiones de la corrupción, el miedo tribunales. Tribunales y seguridad, ¿no? Las políticas de seguridad. Las políticas de seguridad que en algún punto están generando por lo menos algún impacto positivo en la percepción. Pero, como siempre, y cuando es tan frágil el entramado y cuando vos dependés de fuerzas de seguridad que no te aseguran casi nada, precisamente, no es para afincarte en ese piso como una expectativa de cambio. ¿Sostenés hoy a Patricia Bullrich muy arriba? Sí, pero eso, sostener arriba a Patricia Bullrich, tiene que ver con algunas cosas que tienen que ver con la realidad de los números, de las estadísticas, de la criminalidad y también con una vocación por parar algunas otras expectativas hacia adentro de candidatas a vicepresidenta. Ah, muy bien. Un muro de contención. Un murito de contención para algunos sobre los que sospechan de que no sean tan leales, de que se les suba a la cabeza la posibilidad. Entonces, también Patricia Bullrich es parte de estos candidatos que en algún punto, a esta altura de todos los años electorales, son un hermoso globo de ensayo que después son pocos los que se sostienen porque le falta el gas necesario para llegar a buen puerto. Muchísimas gracias, Claudio, Jacqueline. Esto recién empieza. Lo que está confirmado son los aumentos de transporte que han quedado de esta manera definidos.